Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien, aquí preparándome para dar un poco una charla sobre un proyecto que hicimos con las comunidades Microsoft hace ya cerca de un año que lo empezamos, un poco menos, y bueno, dar esa cobertura sobre cómo podemos usar Azure.net, Blazor, que es algo que ya vimos en la anterior charla, un poco en el anterior taller, y cómo esto se puede generar en un proyecto ya para el uso, para el servicio a la comunidad podría ser, en este caso de un hospital. Listo, Isaac, muchas gracias. Sí, se escucha muy interesante igual la charla que vas a dar acerca de este tema. Sí estaba un poquito enterado también de lo que se hizo acerca del sistema de gestión hospitalaria y entonces te dejamos igual el escenario para que les cuentes a las personas. Claro, ya voy a compartir la pantalla. Listo. Listo. Entonces, bueno, como primer punto me voy a presentar. Mi nombre es Isaac Vallejo. Soy un miembro del Club de Software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Soy Student Ambassador Alpha. Y bueno, como introducción, soy un encargado que por suerte ha podido trabajar con algunos proyectos ya con las comunidades Microsoft. Y bueno, en este caso puntual vamos a hablar de un portal web para gestión hospitalaria utilizando tanto .NET como Blazor y Azure, que bueno, en este caso Juan no nos pudo acompañar por el tema de las votaciones, tuvo que quedarse en mesa, entonces el día de hoy no va a acompañarnos, pero es la parte igual que muchas otras comunidades y muchas otras personas, es parte del equipo que desarrolló este portal. Entonces, para empezar, se nos presentó esta idea, se nos vino la idea de que se va a hacer un hospital, un centro de salud, en el cual se necesita una automatización de ciertos procesos, una plataforma para que accedan a las historias clínicas, a lo que sea los turnos y todo este tipo de actividades que requiere un hospital o un centro de salud, que se empezaron a hacer debido a la necesidad por la pandemia que existió. Entonces, se decidió como comunidades ver primero necesidades y requerimientos iniciales, que es lo que se necesita para cualquier caso, cualquier proyecto que vayamos a manejar. Ya una vez decidido eso, vamos a construir una plataforma en Azure principalmente, con la base de datos, sus servicios, una interfaz gráfica y también la parte de seguridad, que estos puntos los vamos a tomar a más profundidad más adelante. Luego ya, una vez realizado el proyecto, ver la infraestructura, seguir con la evaluación, retroalimentación con los distintos docentes, con los distintos doctores y darle evaluación, darle mantenimiento y ya una vez que esté realizado el proyecto, poder enviarlo a producción. Bueno, a nosotros nos tocó un poco entrar en contexto realmente, todos los participantes éramos alumnos de una carrera técnica, entonces podíamos saber mucho de variables, pero no teníamos idea de, digamos, el proceso que se sigue con la anamnesis del paciente o distintos casos que pueden suceder. Entonces tuvimos que dar muchas charlas, muchas llamadas. Al ser a distancia tendríamos que tener conferencias entre los distintos doctores y nosotros como equipo de desarrollo para poder llegar a un punto de común, un punto de que nos entendamos. Entonces, como primer punto, viene esta parte de la identificación de necesidades y los requerimientos iniciales. Lo que principalmente se necesitaba y que tuvimos como guía fue una serie de, por ejemplo, las hojas de las historias clínicas, referencias de otros hospitales que ya usaban este tipo de sistemas o en muchos casos usaban sistemas un poco más arcaicos, con hojas escritas, hojas, no tenían una plataforma web. Entonces son nada automatizado. Entonces tratamos de ver ese punto. Entonces, ¿qué necesitábamos? Digitalizar el proceso de registro para que los pacientes ya no estén en una hoja con una historia clínica en un archivo, porque eso ralentiza el proceso de búsqueda de la información de un paciente, por ejemplo. Entonces, aparte de que, bueno,
es información que puede dañarse, puede ser volátil, cosa que no funciona tan así de ser digitalizado. Una vez ya ingresados los pacientes, registrados, digitalizado ese proceso, el ingreso y el seguimiento a los pacientes será otro punto necesario para poder registrar un paciente nuevo, darle seguimiento si es que está hospitalizado o no, y distintos casos que puede tener. El manejo de exámenes, por ejemplo, también sean exámenes físicos, exámenes de laboratorio, un proceso de hospitalización para ese centro que se va a realizar. Y debido a la situación emergente que estamos viviendo, también seguimiento en pacientes con COVID, sintomatología, todo lo que vendría a ser los antecedentes de viajes de personas con las que ha estado. Aparte, al tener un proceso de hospitalización, era necesario definir bajo qué parámetros se puede dar el alta a un paciente y la parte de los turnos para consulta externa o con especialistas, ¿no? Entonces, en base a estos requerimientos, definimos la parte de las bases de datos. Entonces, lo dividimos como que por grupos para cada una de las comunidades. Entonces, una parte de las comunidades estaba encargada de la admisión y gestión de los pacientes, otra de la parte de las soluciones de manejo clínicos, manejo de exámenes, gestión de diagnóstico, gestión hospitalaria, y la parte operativa, que sea ya administración y todo este tipo de datos que van a involucrarse en el proceso del hospital directamente. Entonces, una vez definidos estos campos que vamos a necesitar, empezamos con la base de datos ya en Azure. Para nuestro caso usamos lo que es Azure Database for PostgreSQL, que es básicamente una base de datos de Postgre en Azure, la cual nos permitía manejar los datos en tablas que se nos facilitaban por la organización que teníamos en las relaciones propias de cada una de estas tablas. ¿Por qué usamos Azure? ¿Por qué usamos este tipo de...? Porque primero nos facilitaba el manejo de ciertos servicios, ya teníamos cierto conocimiento, y porque otro lado, por ejemplo, Azure tiene lo que se encarga del mantenimiento propio de los recursos de la base, darle acceso, y al ser el servidor en Azure va a estar permanentemente activo, entonces nos va a permitir tener acceso a él y poder manejarlo de una manera más eficiente. Como nosotros estábamos trabajando desde varias provincias, era necesario que esto esté en la nube para poder interactuar entre todos. Entonces, una vez definida la base de datos, que en un principio, si no estoy mal, nos dio cerca de 60 tablas, que bueno, ya con esas tablas se iba de nuevo a charlar con los doctores, ver qué cosas más necesitaban, qué cosas sobraban, todo con tal de seguir yendo paso a paso a ver qué necesidades había. Estaba bien como nosotros entendimos que podía llevarse el proceso, si tenía que seguir otro orden, todo para mantener un portal de servicios que sea útil para ellos, como clientes finales que serían los doctores. Entonces, una vez definido esto, vinimos a la creación de los servicios. Usamos el acceso a los datos con .NET, que usando el enfoque de Database First del Entity Framework, nos va a permitir generar automáticamente las entidades establecidas en la base de datos. Básicamente nos va a generar objetos en código para poder acceder a ellos generando objetos de transferencia de datos, que son los de Teo, para a partir de ellos generar los controladores que van a dar los servicios para nuestra base. Entonces ahí teníamos servicios de búsqueda, todo lo que es CRUD, habían accesos a partir de cédulas de identidad o del nombre, por ejemplo, para buscar el historial del paciente, que iban a depender de las necesidades tanto nuestras, de la página, como de los doctores mismos. Entonces, aparte de eso, ya una vez definidos estos servicios, los doctores no iban a únicamente meter los datos como a los servicios, sino necesitaban una interfaz gráfica para los usuarios. Entonces usamos lo que es Blazor y Azure también. Entonces, primeramente, ¿qué es Blazor? Vimos ya en el taller anterior un poco. Entonces, Blazor es un framework para la construcción de aplicaciones, single page application, básicamente de una sola página, el cual permite escribir componentes como vemos aquí en la imagen de la derecha, tanto con una sección de código en HTML como funcionalidad y ciertos tipos de casos en C# o Razor. Entonces, ¿qué nos permite esto de tener una sola página que
exista mayor velocidad, por ejemplo, de que los componentes se carguen de mejor manera. Entonces, esto tuvimos el portal va a ejecutarse del lado del servidor. Toda esta parte de Blazor va a ejecutarse del lado del servidor para que el tamaño de descarga, el momento de recargar la página, no sea más pequeño para el usuario. ¿Qué desventajas podía tener esto? Que, por ejemplo, éramos dependientes por completo del servidor. Si el servidor de Azure no estaba por algún motivo, no íbamos a tener ninguna página, no íbamos a tener nada que mostrar, porque todo está en el servidor. Pero al ser Azure tenemos la facilidad de que el mantenimiento y ese tipo de cosas se los mantiene por los mismos servicios de Azure. Entonces, las interfaces gráficas se basaron en pestañas y fuimos organizando acorde a lo que íbamos necesitando, teniendo así un acceso a los datos y acceso a los procesos que estábamos manejando más seguro y más claro para los doctores, que era la finalidad. Una vez ya tenido este proceso del acceso de los datos, de la visualización, teníamos que dotar de seguridad a nuestro proyecto. Entonces, la seguridad estuvo principalmente en 3 puntos, aunque bueno, en la base de datos cifrada, los servicios web con tokens y el portal web con roles y sesiones. Enfocándonos primero en la base de datos, aparte de estar cifrada, las tablas de esta base de datos tenían en sí, los nombres también tenían cierta infraestructura, cierto código especial, como quien diría, que era reconocible para nosotros, pero si otra persona llegase a entrar, no iba a reconocer qué representaba cada tabla, igual que los datos. Entonces, ¿cómo funcionaba esta parte del cifrado? Si es que, por ejemplo, desde la interfaz gráfica, el doctor quería registrar un nuevo paciente, ponía su información, esta información a través de los servicios se cifraba y los datos cifrados se guardaban en la base de datos. Y en el caso contrario, el momento que querían revisar, por ejemplo, la historia clínica, se obtenían esos datos cifrados, se los descifraba y eso se presentaba en la interfaz gráfica. Entonces, en el otro nivel, los servicios web con tokens, primeramente tendríamos que autenticar. El primer paso es que una persona tenga que identificarse y autenticar que es esa persona que tiene acceso, digamos, al portal, sea un doctor, sea un paciente, sea la persona o la entidad que sea. Y el momento que se autentifica, se le da un token de acceso que está validando que esa persona correctamente puede acceder a estos servicios. Con ese token de acceso, que aparte de ser único, es temporal, para que no pueda, una vez si alguien logra obtener ese token, ya no le sirva porque ya caducó, ahí se puede acceder a los recursos, a los servicios, y aparte de que esos recursos ya están protegidos por el token de acceso, ya vienen protegidos por lo que vimos anteriormente, que eran el cifrado y el descifrado. Entonces, como último punto, para la parte de roles y de autenticación, usamos ASP.NET, DSP.NET del Identity, que básicamente nos permitía hacer gestión de sesiones, gestión de roles y servicios de autenticación. Entonces, la gestión de sesiones básicamente te ayuda a definir, por ejemplo, si es que la sesión está hace mucho tiempo iniciada sin ningún proceso, sin ningún cambio, por si el doctor se olvidó la sesión iniciada en algún lado, se corte la sesión, se cierra la sesión para que no generar una brecha de seguridad. Igual los roles se le da porque, por ejemplo, como vemos en la gráfica, el médico puede ver diagnósticos de los pacientes, de varios pacientes, pero el paciente no va a ver la información de otros pacientes. El paciente solo puede ver su información. Igual personal administrativo puede ver información del médico, de los pacientes, de otros personajes de administración. Entonces, nos permite limitar el acceso de los datos a sus roles específicos. Y el proceso de autenticación, algo similar a lo que ya vimos, que se debe tener un usuario y una contraseña específicos para cada una de las personas que van a loguearse. Ya. Una vez que tenemos todo este proceso, viene el despliegue. El despliegue, al ser todo en Azure, se nos resultó un poco más fácil. Así, lo único que teníamos que usar era publicar directamente en Azure, ya como un app service en caso de los servicios web, poner el nombre, la URL de los servicios y publicarlos. Y de manera similar, como nos pasó con la página web, la web app, tenemos que publicarlo con un web server y la desplegamos. Ya con la información que nos pide, logramos desplegar esta aplicación
Y ya viene el siguiente proceso, que es el de evaluación y mantenimiento. Este proceso fue el que realmente fue más largo, en cierto modo, porque igual teníamos un poco de tiempo en contra. Entonces, la parte de evaluación y mantenimiento teníamos que, primeramente, capacitar a los doctores. Una vez ya creada toda la plataforma, creada ya la parte, digamos, funcional, mostrarles, decirles, bueno, esta plataforma funciona de esta forma, se maneja de esta forma, así se ingresan los datos y preguntar la retroalimentación. ¿Está bien cómo se están manejando los datos? ¿Está bien cómo se está ingresando? Porque las personas que lo van a usar son las que tienen que estar cómodas con ello. Entonces, en ese proceso, obviamente hubo cambios, hubo reestructuraciones. ¿Y cómo se manejó este proceso de cambio? Fue igual, más charlas, más procesos, eh, más procedimientos distintos que van a permitir que los médicos entiendan la plataforma y se les haga útil. Entonces, igual, una vez hecho las primeras fases, ya se hacen los cambios, se meten médicos ya con usuarios específicos, pacientes para hacer pruebas. Entonces, es una fase un poco más larga. Entonces, ¿qué proceso se sigue? El médico realiza pruebas, revisa todo esto. Si existen los errores, las sugerencias, nos dan esa retroalimentación, realizamos cambios, corregimos esos cambios, volvemos a enviar a pruebas internas para ver si funciona, volvemos a darle al médico y todo es un proceso que se va repitiendo hasta que la plataforma esté de manera correcta para todos. Y una vez realizada esta, vino la fase de producción, que ya actualmente ya la plataforma está funcionando de manera ya estable en el hospital que se está utilizando, tiene ya sus portales, este es el ejemplo del portal de ingreso donde se pone el login y todo, donde ya viene ya el uso directamente, ya viene, pueden haber algunas cosas que quieran cambiar, pero lo importante es que la parte que se decidió hacer, la parte funcional, ya está cumplida. ¿Se puede realizar trabajo futuro? Sí, se pueden añadir, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial para determinar de manera más dinámica algunos tipos de resultados, algunos tipos de diagnósticos a partir de la sintomatología que se ingresa, u otros tipos de cosas que pueden permitirnos entender de mejor manera o sacarle más provecho a esta plataforma. Y como finalización, ha sido agradecerles a mis compañeros de las distintas comunidades, porque este proyecto fue bastante ambicioso, bastante largo. En lo personal, yo no conocía, por ejemplo, desarrollo web, mucho al respecto. Me sirvió mucho para aprender, me sirvió mucho para entenderlo y estar aquí enfrente de ustedes, que para mí es un gusto realmente. Y eso, básicamente ese es el resumen de este proyecto que hemos realizado. No sé si es que existe alguna pregunta, alguna duda al respecto. Como un punto importante, que casi me olvido, esta plataforma está funcionando ya actualmente en un hospital, si no estoy mal, es en Cuenca, y dentro de un módulo que se está trabajando todavía es la parte de los turnos de consulta externa. Es un punto que se está manejando actualmente ya de una forma más tranquila, debido a que ya la mayoría de la plataforma ya es funcional, ya es por completo útil. Entonces son módulos que se están añadiendo para que el trabajo no se quede ahí, sino siempre se pueda mejorar, se pueda seguir viendo a futuro y se pueda seguir aprovechando esta plataforma, que realmente he visto cómo se ha mejorado, ¿no? Cómo se ha podido seguir con distintos procesos, distintas cosas que, bueno, al fin y al cabo es lo que buscamos como distintas comunidades, hacer más para la comunidad. Bueno, entonces, por ahora, no sé si no existen preguntas. Y listo, muchas gracias, Isaac. Muy interesante cómo se ha ido manejando esto
en esto de la gestión y del proceso en el que se fue desarrollando este sistema de gestión hospitalaria a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces fue algo muy, bueno, más que todo el trabajo de las comunidades, ¿no? Que trabajaron entre sí para lograr sacar este evento. Tenemos aquí una pregunta de Kevin Santa Cruz, dice, ¿cuál fue el reto más difícil, dice, para lograr esto? Bueno, los retos que para mí fueron más difíciles desde la perspectiva general, yo creería que el primer punto fue entender realmente todo el proceso médico que hay detrás. Nosotros como técnicos quizás no salimos de nuestra burbujita de decir, vamos a desarrollar, tenemos el proceso lógico, sí, pero luego te dicen ya, viene el paciente con tal sintomatología, ¿qué proceso sigue? ¿Qué proceso va? O entender, por ejemplo, ahí la parte sintomatológica, tuvimos que aprender mucho, leer mucho, porque hay estándares, se llama CIE-10, los estándares que se siguen, entonces hubo mucha investigación detrás, porque no podemos desarrollar algo que no entendamos, no podíamos manejar con eso. Y por otro lado, la parte, digamos, no tan un reto, pero un poco más larga, fue ya una vez hecha la plataforma, hablar con los médicos, hablar y ver qué retroalimentación hay, si esto les gustó, esto no les gustó, porque bueno, es siempre complicado, ¿no? Los requerimientos del cliente a veces pueden darte problemas. Listo, muchas gracias, Isaac, por esa respuesta. Sí, me imagino que fue un proceso muy arduo, más que todo la parte ya que, más que todo me imagino que debían tener un médico también en la parte para que se vaya desarrollando el trabajo, porque, o sea, en sí nosotros somos, digamos, programadores, pero y la parte, lo que es de medicina, cómo se hace, entonces creo que debió ser también algo complejo ahí, de ley se necesitaba alguien, un experto en el área para poder desarrollarlo también. Claro, sí, tuvimos por suerte un grupo de médicos que también a través de Teams principalmente conversábamos, hablábamos, nos explicaban muchas cosas que no teníamos clara, entonces nos permitió desarrollar de una forma más amena este proceso, que realmente sí fue bastante interesante. Creo que todos los miembros de la comunidad aprendimos bastante y fue, al final terminó saliendo bien, que es lo importante y lo necesario. Bueno, gracias Isaac por tu participación en este evento de Global Azure 2021. Ya igual estamos por finalizar. Todas estas charlas me han parecido muy interesantes, tu tema aún más, ya que o sea, también nos ayudaría un poco, creo que yo, en el medio ambiente, porque ya no se utilizarían tantas hojas, sino todo sería en el registro. Claro, es una ayuda realmente el digitalizar este tipo de cosas, este tipo de problemas que puede ser el tener todo con registros físicos. Se reduce el consumo de hojas, como dijiste, los archiveros que se ven en un hospital antes eran archiveros de tamaños inmensos con un montón de hojas clínicas para cada uno, y en esas hojas clínicas cada consulta, entonces mucho mejor tenerlo de manera digital. También nos ayudaría, nos facilitaría en el momento de buscar algún paciente o algo. Sí, también ayuda bastante con lo que es la agilidad de los procesos. Fue uno de los puntos más importantes, porque en, por ejemplo, casos de emergencia, casos en los que se requiere, al menos ahorita en esta situación emergente que estamos viviendo, si una persona llega con sintomatología, necesitas saber qué cosas puedes darle, qué cosas no puedes darle, qué tiene detrás, qué sintomatología lleva, si tiene antecedentes de haber tenido neumonía o ya COVID o alguna de esas cosas. Claro, sus antecedentes. Sí, más que todo se agiliza igual en el proceso. No sé si a la mayoría les ha pasado que, digamos, vas a un hospital, o sea, el Ministerio de Salud Pública y te piden, digamos,
codiguito que tienes ahí para tu cuenta ahí. Muchas veces se pierde o no lo encuentran, o pasas media hora solo buscando ahí esa ficha y mejor que todo tenerlo ahí en un sistema más accesible para todos. Claro, sí logramos ver esos problemas también en ciertos, como vimos los casos antes de realizar el proyecto, vimos algunos casos de algunos centros que manejaban estos registros manuales. Por ejemplo, un caso puntual era como que el número de historia clínica iba contando del 1, creo que era hasta el 100, así, y cuando se acababa lo reiniciaban de nuevo 1, 2, 3, así. Entonces, la historia clínica, el número de la historia clínica no era un identificador único, sino había que se repetían, entonces tenían que buscarlo por la cédula y era un lío mucho más grande, que ahorita ya con un ID propio en la base de datos o este tipo de cosas, es mucho más ágil, es mucho mejor para el acceso también y la búsqueda de los datos. Entonces, sí, es excelente tener ya cómo se va manejando ahora con los sistemas de información toda la información, valga la redundancia, en este caso de los pacientes. Bueno, listo, muchas gracias, Isaac, por tu charla. Estaba muy interesante igualmente ver cómo participan las comunidades activamente en pro de la sociedad. Creo que con esto cerraríamos este bloque para continuar con el próximo stream a las 6 de la tarde. Listo, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, igual por la invitación. Gracias, Isaac.